8 de la mañana, 13 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, en la 93.5 de su dial FM Atlántida. Para Rosario de Lerma, estamos en la 97.7 de su dial Cadena Visión. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 94.7 de su dial. Cronos Multimedios, también en duples con televisión. La señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillos, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, Chicuana, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone en el Facebook o en el YouTube, puede poner o TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús, ahí hace clic y nos ve en directo. Y si es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer la mañana, nos viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Busca el Facebook y pone TV Canal 2 Salta. Ahí si hace clic, estamos saliendo nosotros en directo. Para cualquier hora del día pone el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted quiere leer las entrevistas completas de nuestros entrevistados, lo puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted dice, a mí no me importa nada el problema, yo lo quiero ver a Carolina Romano, que explique ella qué es lo que pasó en los Estados Unidos, vienen dólares para la Argentina después que ganó Trump, estamos beneficiados, qué es lo que pasa con las reuniones de Milei y demás, la puede ver solo a ella. ¿Cómo hace? Busca el teléfono, busca la computadora, ingresa a YouTube, busca el canal Marcela Jesús, ahí lo estamos viendo. Bajemos un poquito, ahí está la gente de Habla Pacha que estuvo con nosotros el día viernes, sentada acá en nuestros estudios, Araceli Marmay, ella es Misalta, también estuvo sentada con nosotros en nuestros estudios y cuando termine el programa va a estar colgada la entrevista a Carolina Romano. Y por supuesto, las partes más importantes en nuestro TikTok Marcela Jesús. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Le damos los buenos días a Carolina. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida de Buena Fuente. Muchas gracias, Marcela, por esta invitación. Buenos días, es un placer estar aquí conversando. Bueno, vamos a conversar bastante sobre esta nueva elección del presidente de los expresidente de los Estados Unidos y futuro presidente de los Estados Unidos. Es la segunda vez que un presidente se va un periodo y vuelve otro, ¿no? Sí, el presidente que logró eso en la historia estadounidense es Cleveland y bueno, es realmente la segunda vez que esto sucede porque también había hasta ese momento procesos consecutivos de los cuales se puede destacar, por ejemplo, la presidencia de Roosevelt, que logró hasta 4 mandatos consecutivos, se murió a los 2 meses de ese 4.º mandato, y luego se enmendó y a partir de esas enmiendas se han logrado 2 mandatos consecutivos. En 2 los cuales consecutivos. Podemos decir a Bush hijo, nombrar a Bush hijo, a Obama, a el mismo Bill Clinton, en ese camino, y donde Trump había justamente sido parte del camino excepcional de no poder continuar, ¿no? Este espacio excepcional ya lo había inaugurado el mismo Bush padre, cuando solo pudo acceder a un mandato
porque luego perdió. Porque luego perdió. Con Clinton. Ahora, ¿qué se debe? ¿Qué lectura se hace esto de que perdió y después ganó? ¿Ya se esperaba esto? ¿Cómo fue? ¿Biden fue tan malo que no se pudo remontar? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, hay diferentes posturas. Considero y me acerco a acompañar las posturas de analistas internacionales que afirman que esto se obedece a una polarización que se ha puesto cada vez más dura en torno a las presidencias de los Estados Unidos, pero que obedece obviamente a un proceso histórico, a una constitución moderna para su época, que no contemplaba estos espacios. Por eso mismo comenzamos esta charla hablando justamente de esos mandatos consecutivos que luego fueron cambiados, ¿no? Y que todos estos espacios han sido espacios complejos en los que, por ejemplo, a la Constitución, la forma organizativa de los Estados Unidos en el momento de su establecimiento, no se contemplaban ni siquiera los partidos políticos. Entonces, que luego de 20 años de ese camino, de ese proceso institucional, se comiencen a generar estos dos espacios políticos y que se llegue al día de hoy en donde 150 millones de personas tengan que elegir por dos candidatos, es realmente un desafío para la misma democracia de los Estados Unidos y una posición muy compleja en ese desarrollo. Creo que obedece justamente a ese camino institucional y que además en las últimas tendencias, y lo vemos a lo largo del mundo, ¿no? En las elecciones europeas recientemente, en donde se nota una tendencia, se vota a los en contra de los gobiernos. ¿Se vota en contra de los gobiernos? ¿Es así? Y nosotros lo tenemos también acá como un ejemplo, sin lugar a dudas, ¿no? Se está votando posiciones radicales en contra de los gobiernos que se fueron. Y lo podemos ver ahora mismo en el proceso eleccionario de los Estados Unidos, lo podemos ver en todas las elecciones europeas, que han ido dejando ese marco en donde hay una gran insatisfacción, en donde también las posiciones tan polarizadas han logrado la famosa grieta de la que nosotros conocemos mucho. ¿Es mala o es buena la grieta? ¿Cómo es el tema? Porque se habla de la grieta, que acaba con la grieta. Estamos ante un proceso muy peligroso que tiene que ver, además de la grieta, en cómo se va formando esa grieta, que tiene que ver con las medias verdades, tiene que ver con posicionamientos complejos y violentos. ¿Cómo es eso de las medias verdades? Y lo que se ha venido instaurando, manipulando esta fake news, este lawfare del que tanto se ha venido hablando, en donde se expresan situaciones y luego se intenta evidenciar esas situaciones manipulando, forzando instituciones, forzando discursos, y lo que genera, como ya lo venimos observando, mucha violencia y esa todavía insatisfacción y frustración del ciudadano que no se encuentra contenido por las instituciones, que no se encuentra contenido por los partidos políticos. Entonces empiezan a buscar estos liderazgos complejos de los que el mundo ya tiene, ¿no? Hoy una tendencia marcada, como les decía, en las últimas elecciones y por supuesto en los Estados Unidos. ¿Qué representa Donald Trump para el mundo, ¿no? Leía los portales de noticias europeos este fin de semana y el asombro, el desacierto, la desesperanza que generaba para todos estos antiguos socios de los Estados Unidos tan dependientes hoy para la política y la economía de Europa, en donde tienen realmente todo ese conjunto de situaciones, además de la incertidumbre, porque ya conocen ese liderazgo de Donald Trump. Esta grieta, estas posiciones y estos liderazgos, ¿no? Como decíamos, hacen que en un país como los Estados Unidos, que mantiene el liderazgo de la fuerza militar, que mantiene justamente también una posición importante económica, hace pensar a sus socios hoy en un contexto muy complejo, porque seguimos un contexto de conflicto
con Rusia en un conflicto que ha tomado estas escalas europeas, que necesita de financiamiento, en el que se le han puesto una serie de imposiciones y restricciones a Rusia que ha orientado su economía más aún a la dependencia de los Estados Unidos. Entonces, todo eso para los líderes europeos, principalmente escuchaba al portavoz de la Unión Europea, en una incertidumbre muy fuerte. ¿No? ¿Qué va a pasar ahora con la política exterior, económica y demás? Porque se entiende el individualismo, el unilateralismo de la política exterior y de los antecedentes del anterior gobierno de Donald Trump, y se lo traslada a una posición que seguramente va a ser compleja para la misma Unión Europea en este contexto de crisis, de este conflicto que continúa con Rusia, de las medidas tomadas también que han hecho un bloqueo en el que Rusia también ha estado aliándose en otro sentido. Entonces tenemos toda una posición geopolítica muy compleja en la que este liderazgo de Donald Trump trae justamente incertidumbre, principalmente para sus antiguos socios o para los socios relacionados con los Estados Unidos. Le decimos a la audiencia, Gustavo, que está sentada con nosotros, la licenciada en Relaciones Internacionales Carolina Romano. Los que quieran comunicarse, mandar opiniones, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde y de qué manera lo pueden hacer? Simplemente enviando mensajes, ya sea por WhatsApp o mensaje de texto, al 3874-147505 o al 3874-404587. Allí pueden enviar todos sus mensajes escritos. Ahora, si quieren llamar, lo pueden hacer, pero al fijo 3873-142263, 3873-142263, nuestras vías de comunicación. ¿Ya se esperaba esto, este triunfo de Trump de esa manera? Inclusive tengo entendido que algunos lugares dividieron las mesas de las mujeres y de los varones por el machismo de Trump y la posible imposición de los varones ante sus propias esposas. Igual en esos lugares ganó ampliamente Donald Trump, ¿no? ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, lamentablemente considero que la vicepresidenta, que Kamala Harris, no se pudo separar de la imagen del presidente Biden, que comenzó... No tuvo tiempo, es como que lanzó bastante tarde, ¿no? Comenzó muy tarde ya la carrera en esta desventaja, en la que nuevamente las encuestas volvían a anticipar que a Donald Trump no le iba a ir bien, y donde... no pasó justamente esto, ¿no? Y donde se creía que iba a haber una diferencia muy acotada también. Biden es como nuestro de la Rúa, más o menos. Esa es la imagen que tiene los Estados Unidos. Claro, y un poco más compleja aún, porque no ha podido solucionar cuestiones básicas que se necesitaba desde la economía estadounidense, que tenía que ver con la inflación, que tenía que ver también con alentar a la economía. Pero se entiende cuando nosotros lo analizamos en un contexto de post-pandémico, en un contexto en que todo el mundo está sufriendo las mismas complicaciones económicas, ¿no? Ya en el contexto de la pandemia, los organismos internacionales auguraban lamentablemente una nueva década perdida para América Latina, en el contexto de una importante inflación. El mundo se había detenido. Claro, se había detenido el mundo en la pandemia. Y entonces con todo lo que eso significa. Exactamente, y eso trajo aparejado un proceso inflacionario mundial, trajo aparejado que todos los países del mundo no puedan crecer de la forma que venían creciendo, que crezcan negativamente. El único país del mundo que había crecido y mantuvo un crecimiento positivo fue China. Y entonces todo esto generó esa complejidad económica que obviamente Estados Unidos tampoco pudo escaparse de esa realidad y tuvo que empezar a reestructurar su economía. Al final de los 2 últimos años podemos decir que se pudo orientar gracias también a nuevamente los recursos estratégicos de los Estados Unidos, encaminarse económicamente y bajar o contener un poco la inflación, pero esto no bastó. No alcanzó. Claro, no alcanzó porque no se entiende
este gran complejo, este gran contexto geopolítico para la persona del día a día, ¿no? Ahora, nosotros, los argentinos, nos beneficiamos con esto porque Milei es muy amigo de Donald Trump. ¿Qué pasa con todo esto? Se va a una fiesta ahora, creo que la mansión tiene 37 baños donde van a hacer la fiesta y no sé qué más hierba ahora. Para nosotros, para los tristes mortales de la Argentina, ¿esto nos beneficia? ¿Qué va a pasar? Bueno, no nos perjudica. Ya con eso creo que estamos un paso adelante. No nos perjudica, pero no hay garantía en que nos vaya a beneficiar. Esta fue una campaña electoral donde cada uno de los candidatos se centró en temas que no tenían que ver mucho con la política exterior. Ajá. ¿No? Ninguno de los dos orientó o fueron muy livianos en sus expresiones de política exterior. Entonces, entendemos que obviamente América Latina y principalmente Sudamérica no es una prioridad para el lineamiento de política exterior, pero sí podemos ir a los antecedentes del gobierno anterior de Donald Trump y, por ejemplo, su relación cercana con Mauricio Macri. Claro. Y entender que era del mismo sector de Milei, digamos. Exacto, y entonces que podemos entender que va a haber quizás una comprensión de la política exterior argentina y va a haber también este alineamiento que está buscando justamente el presidente Milei, que lo hemos visto recientemente con la votación de Naciones Unidas, ¿no? Y de la renuncia de la sacó a Mondino por cómo votó. Sí, y entonces en ese sentido, que lo podemos también analizar, ¿no? Porque creo que fue un gesto para quedar bien con Naciones Unidas y con Trump, ¿no? Con Estados Unidos. Sí. Más allá de esto, porque sabían que iba a haber esta votación, también sabíamos que es una votación histórica y en la que Argentina mantiene una coherencia en su política exterior. Ya veremos qué pasa el año que viene, pero en ese sentido Argentina votó como lo venía haciendo, apoyando además en ese reclamo a Cuba, que es quien sostiene el reclamo de las Islas Malvinas también en Naciones Unidas. Entonces creo que tenía que dar un mensaje también fuerte a la canciller y hacer un mensaje que llegue a los Estados Unidos, y quizás esto pudo haber pasado, ¿no? No sabemos. No sabemos. Pero todavía no sabemos si nos va a beneficiar en algo. ¿Nos benefició en la época de Macri cuando estaba Trump? Sí, nosotros en ese momento, Trump comenzó a hacer una serie de restricciones. Y se acuerdan que teníamos esta tensión que comenzó en aumento, que se denominó la guerra comercial con China, y esto tenía que ver con una serie de aranceles y a diferentes productos en los que Argentina quedó exceptuada. Ajá. Y esto nos fue realmente un salvavidas, porque nosotros veníamos muy complejos, con depreciaciones de la moneda, en donde, por ejemplo, quien no, hay estudios que lo comparan, quien no quedó exceptuado de esas restricciones arancelarias fue Turquía, y donde la lira tuvo una caída estrepitosa y se hundió en una crisis muy compleja. Bueno, nosotros quedamos exceptuados de muchos de estos aranceles, de estas medidas económicas, y nuestra economía no sufrió lo que podría haber sufrido, justamente gracias a esa negociación y a ese intercambio y esa relación estrecha que se había generado. Entonces, entiendo que no nos va a perjudicar, quiero creer, ¿no? Claro. Analizando estos antecedentes. Por lo menos no nos va a perjudicar, no sabemos si nos va a beneficiar. Exactamente. Y donde se entiende también que nuestro actual presidente ha girado nuestra proyección política hacia nuevamente un alineamiento a los Estados Unidos, un alineamiento hacia Israel, como lo hemos podido también observar en sus declaraciones. El nuevo canciller está, creo, orientado a ese perfil, así que veremos cómo se va a ir gestionando esa política exterior. Falta para enero, en donde se asuma ya el 47º presidente de los Estados Unidos, pero entiendo que esta cercanía y esa relación pueden generar espacios de cooperación económica. Ya lo hemos visto también, cooperación en seguridad,
y donde, bueno, esperemos que tengamos una proyección realmente de las relaciones internacionales responsables, que es lo que más queremos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. A cambio de tema, hubo una reunión muy importante de sectores acá en Salta. ¿Cuándo fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué tema trataron? Bueno, nosotros el 16 y 17 de octubre tuvimos el segundo evento más importante en cuanto a las acciones estratégicas de la Universidad Nacional de Salta en las relaciones internacionales, y tuvimos la reunión que se hizo por segunda vez en Salta, la primera fue en 2008, de los asesores internacionales del Consejo de Rectores y Rectoras de la zona centro-oeste sudamericana, CRISCOS, y participaron y asistieron a la reunión representantes de las universidades de Bolivia, de Ecuador, de toda Bolivia prácticamente, de Perú. Nosotros del NOA y del NEA, ¿no? Vinieron de Catamarca, de Jujuy, por supuesto, con quienes venimos y nos vienen acompañando en esta estrategia de internacionalización muy fuertemente. En ese contexto, y fue en un contexto bastante desafiante, logramos generar los espacios de movilidad internacional de todas nuestras universidades. CRISCOS se destaca por las acciones de movilidad, es una red que funciona muy bien para toda la región y en donde nos mantenemos en un espacio de reciprocidad para recibir a la comunidad universitaria de cada una de las universidades que forman parte. ¿Cómo anda Salta en comparación con las otras universidades de otros países, ¿no? Más ahora en el momento en que están cortados los presupuestos, están acotados al año anterior, todo lo que está pasando, manden auditoría, comenten los gastos, todo ese tipo de cosas. Los desafíos son compartidos, ¿no? Creo que los desafíos y las burocracias institucionales responden a estos sistemas en los que estábamos reunidos con los asesores internacionales conversando de la complejidad de la inflación para toda la región, la complejidad económica. Perú está muy comprometido también como nosotros. Bolivia está en nuestro camino, ¿no? Bolivia es la primera vez que tienen, por ejemplo, el dólar blue, y ahora tenemos devaluación en Brasil. Bueno, entonces toda esa complejidad ha venido marcando. Eso nos da ventaja a nosotros, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Brasil, volver a comprar cosas a Chile, por ejemplo. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Cómo es? Lamentablemente, ventajas no nos... las tensiones económicas y estas estrategias de aranceles y financieras no nos favorecen a ninguno de los países. No nos favorecen. No nos favorecen, porque nosotros necesitamos crecer en mercados, y las personas que nos suman a nosotros en la periferia de nuestra provincia tienen que ver con mirar un poquito para arriba, y cuando miramos para arriba encontramos a Bolivia, miramos al costado, tenemos que encontrar a Paraguay, para el otro lado tenemos que encontrar a Chile, y no nos favorece que ninguno de ellos esté económicamente estable. Claro. ¿No? Inestable, perdón. Inestable. ¿No? O sea, nos favorece a todos. Que todos estemos bien. Exacto, espacios de cooperación. Hay muchos modelos que se pueden señalar, como los del mismo desarrollo asiático, ¿no? Con esta metodología de los tigres, de los modelos policéntricos de desarrollo, en donde se han alentado espacios para la cooperación, no solamente económica, científica, tecnológica. Nosotros en América Latina tenemos el desafío ya de esta brecha digital, tecnológica, que es muy compleja y en donde cada vez estamos más aislados, y en donde justamente la cooperación científica institucional es más importante que nunca. El desarrollo de la ciencia y tecnología de nuestra región, cuando compartimos, no solamente compartimos cuestiones de frontera, compartimos el dengue. Claro. Compartimos las dolencias, compartimos el sufrimiento cultural y regional, porque somos más parecidos
a nuestros vecinos con Bolivia que a el sur de la Argentina. Que a los Estados Unidos. Y mucho menos, claro. Entonces, en esa mirada regional, en esa búsqueda, tenemos que entender que la estabilidad económica, que los modelos de desarrollo compartidos nos favorecen siempre. Gracias por venir, Carolina. Gracias por la invitación. Esa era Carolina Romano. Si usted se la perdió, si no la pudo ver, la entrevista completa va a estar escrita en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si quiere ver el video completo en nuestro canal de YouTube y las partes más importantes en nuestro TikTok, Marcela Jesús.